¿Cuál es la lección que enseña Hollywood tras el caso de Kevin Spacey? Hay muchas preguntas alrededor de este tema y para tratar de desentrañarlas un poco está con nosotros Dolly Malet, es periodista y escritora experta en temas de cine. Gracias por estar con nosotros aquí en NTN 24. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Al contrario, encantada de estar con ustedes. Quizás si pudiéramos resumir todo lo que ha venido pasando primero en Hollywood con Weinstein, con Harvey Weinstein, Sí. Y ahora con Kevin Spacey, podríamos poner esto en un titular que dijera: ¿los secretos a voces convertidos en escándalos? Sí, y además lo que es interesante, Carlos, es que creo que sí está cambiando un poquitito la sociedad al respecto de castigar o no castigar a estas personas de acoso sexual, porque antes, o sea, siempre ha sucedido, no es nada nuevo, ¿no? O sea, antes de Harvey Weinstein estuvo David Crosby y también fue mucho escándalo de todas las mujeres que lo acosaron, o sea, fue a juicio y todo, pero al final no se castigó, o sea, decidieron que no había demasiadas pruebas y que estaba libre, ¿no? Entonces, que no se había, sí, parece que no había demasiadas pruebas, salió. Antes de eso, pues se ha hablado muchísimo de Woody Allen, se ha hablado muchísimo de Roman Polanski, y son directores que siguen trabajando y que se saben de sus escándalos de lo mismo, de acoso sexual y tal, y sin embargo nunca recibieron un castigo pertinente tal cual, ¿no? Entonces, creo que ahorita lo interesante de estos dos casos, tanto de Harvey Weinstein como de Kevin Spacey, es que el sistema de Hollywood ya no está protegiendo a este tipo de personas, sino que ya los está empezando a castigar, y eso es lo que me parece relevante. ¿Quiere decir que ha cambiado algo entonces en la mentalidad de Hollywood? ¿Ya no es tan permisiva a esos comportamientos que podrían parecer, es que las cosas son así, siempre han sido así y no van a cambiar? Pues mira, aquí lo que es interesante es que en realidad no están recibiendo, o al menos todavía, castigo penal. O sea, eso todavía no lo hay. El castigo es mediático y es gracias a que el hermano de Harvey Weinstein lo despidió porque él no quiso mancharse las manos por lo que había hecho su hermano y entonces por eso lo despidió de la compañía. Y luego Netflix, que es una compañía que es nueva, ¿no? Que no viene siendo lo que es el Hollywood antiguo, que ya a lo mejor está acostumbrado a este tipo de comportamientos, sino que Netflix aparte es una plataforma que ha hablado mucho de este tipo de cosas con sus documentales, que apoya mucho a la cuestión de precisamente de la diversidad y de las minorías, etcétera, etcétera. Entonces, me parece muy interesante que sea esta nueva compañía pequeña, pero que en realidad es ya un gigante, la que esté haciendo el castigo mediático hacia, en este caso, Kevin Spacey. Los demás, como mencionaba, por ejemplo, si nos vamos a los años 80, con Kevin Spacey o Woody Allen, eran directores que tenían un nombre y un poder tal, ¿no?, en lo que es Hollywood, que no le sucedió nada y siguieron trabajando, como decíamos, tranquilamente, ¿no? A pesar de que todo el mundo sabe, y es como tú dices, como un secreto a voces ya no es, ¿no? Ya todo el mundo habla de eso y sin embargo ellos tienen, o sea, total libertad. Bueno, Polanski escapando de Estados Unidos, pero como quiera trabaja. Y aquí lo que me parece interesante es que no es precisamente Hollywood el que está infligiendo el castigo, ¿no? O sea, no es Hollywood, es Netflix, que es una compañía nueva en todos los sentidos, que es a través del internet, que es streaming, que ha cambiado totalmente la forma en cómo se ve televisión, que ofrece programas que han sido realmente súper exitosos, ¿no? Creados por esta misma empresa. Y ella es la que está empezando a hacer esta diferencia. Entonces, me parece interesante que sea una nueva compañía y no Hollywood. A lo mejor a partir de esto, Hollywood entero empieza a cambiar, ¿no? Ya que todas las actrices están hablando del caso Weinstein y ya están hablando más gente de Kevin Spacey, etcétera, etcétera. A lo mejor esta pequeña compañía Netflix, o sea, que empezó a hacer cambios en el cine y en la industria en general por la forma de cómo imparte películas y series de televisión, a lo mejor hace un cambio aún más grande, que es este cambio social que está sucediendo, que es un castigo real, o bueno, al menos mediático, ¿no?, a estas personas que cometen estos crímenes. También lo que puede significar el impacto económico para una plataforma como Netflix, en momentos en que ya se estaba hablando de la sexta temporada de House of Cards, que House of Cards además ayudó a dar ese gran impulso de Netflix, pues esa serie generó tal expectativa que muchas personas terminaron suscribiéndose a la plataforma solamente por ver
sobre lo que todos estaban hablando, que era el caso de House of Cards. Ahí cómo queda la plataforma. Ya se da a Netflix el lujo de decir, tengo tantos productos, tengo tantas opciones que no necesito, puedo parar un poco la producción de House of Cards y afrontar lo que está sucediendo y no me va a afectar tanto. O sea, yo creo que sí, o sea, ya Netflix es una empresa sumamente poderosa, ¿no? Antes, ahorita, en lo que refiere a televisión, antes era HBO, ahorita ya tiene una gran competencia con Netflix, efectivamente. Sí, yo creo que ya tiene el poder de eso y sí creo que tiene ya muchísimas series de televisión, Stranger Things, vaya, muchísimas que tienen muchísimo público y puede hacer eso, pero también creo que es una publicidad positiva para ellos porque están haciendo un statement, una declaración de quiénes son, de los valores en los que creen y en los que no creen, de lo que van a aceptar y lo que no van a aceptar en su trabajo. Y no solamente están atrayendo a muchísimos actores y directores que antes estaban en Hollywood y ahora quieren hacer trabajo con ellos en Netflix, o sea, y estamos hablando de Baz Luhrmann, que dirigió Moulin Rouge y ahora trabaja con ellos, y de David Fincher, y de directores de primera calidad, que ahora prefieren trabajar con Netflix por la situación en cómo les prestan el trabajo. Ahora esto va a ser mejor porque lo que están diciendo es aquí no aceptamos acoso sexual, como es algo que se da en Hollywood, y aquí no lo aceptamos, aquí estamos protegiendo a todos nuestros trabajadores. Entonces podrán perder una serie de televisión, pero están ganando muchísimo, porque si de por sí ya estaban atrayendo a toda esta gente súper exitosa de Hollywood, incluso Brad Pitt, mucha gente que quería trabajar con ellos, pues ahora va a ser muchísimo mejor, ¿no? Todas estas actrices, por ejemplo, que han acusado a Harvey Weinstein, a lo mejor van a ir corriendo a Netflix porque van a decir, aquí sí me protegen, ¿no? Entonces, sí se están abriendo caminos para que a lo mejor Hollywood sea más cuidadoso, las empresas estas que llevan 100 años ya, ¿no? Prácticamente, o sea, Universal y Warner y todas estas que MGM, o sea, que realmente a lo mejor cuiden un poco más esta imagen que tienen, etcétera, porque Netflix realmente está cambiando no solamente en medios, sino en cuestiones sociales, ¿no? Con lo cual me parece muy interesante. Y también han criticado mucho a Kevin Spacey por el manejo que le ha dado a este escándalo, a esta crisis que ensombrece su talento. Salió a pedir disculpas a la persona que le había señalado en primera instancia por ese acercamiento, por ese abuso sexual, y aprovechó para confirmar lo que también era un secreto a voces en Hollywood, que era su homosexualidad. ¿Tú cómo lo observas, Dolly, ese manejo? Mira, me pareció muy extraño porque yo juré que ya todo el mundo sabíamos que Kevin Spacey era homosexual. Para mí como que fue así de, ¿en serio apenas lo está diciendo? Yo creí que ya lo había dicho. Yo me acuerdo que tuvo un discurso él cuando ganó precisamente el Oscar a Mejor Actor por American Beauty, que fue muy, ahora que ya lo revisé, fue ambiguo, pero en ese entonces todo el mundo interpretó como que él era homosexual y como que fue así de, Kevin Spacey, y no pasó a mayores y fue de, ok, aprovechó su premio y ganó, pero no, realmente no, o sea, fue algo muy ambiguo y no lo había dicho tan claramente como hasta ahora, y efectivamente fue por lo que fue criticado, ¿no? Porque lo guardó tanto tiempo y porque utilizó una noticia negativa para hablar de eso, en lugar de haber utilizado su imagen exitoso de actor bueno, de ganador de premios, etcétera, etcétera, para estar orgulloso de su homosexualidad, sino que la ligó en el comentario a un abuso. Y eso es de lo que lo están criticando personas igualmente de la comunidad LGBTQ, que es porque ahorita al estar hablando de su homosexualidad está también ligando el tema del acoso y eso no nos beneficia, dicen ellos, ¿no? Y eso es la crítica que ha recibido Spacey, a pesar de que le pidió perdón a Anthony Rapp, que aparte Anthony Rapp, hay gente que no lo conoce, pues es un actor súper respetado y muy famoso de Broadway. Él fue el que originó el tema de Rent, o sea, él fue el que originó el protagonista de Rent, ¿no? En los años 80 cuando empezó esta obra que es exitosísima en Broadway y tal, y también salió él en la película de Rent, siendo el mismo protagonista y tal. Ahorita salió en una obra de Broadway con Idina Menzel, que a Idina Menzel también era de Rent, pero se le conoce por ser la voz de Elsa en Frozen, y también volvió a salir con ella en Broadway en una obra que se llama If Then. O sea, Anthony Rapp es un actor muy prestigioso también en lo que es teatro. Entonces también tuvo una voz importante y fuerte y bueno, pues sí, pues por eso se ha estado dando todos los actores que han hablado orgullosamente de su homosexualidad están molestos por cómo lo hizo Spacey.
Pues es Dolly Malet desde Nueva York haciéndonos este análisis de lo que nos está dejando todas estas denuncias, todos estos señalamientos contra productores y actores en casos de abuso y acoso sexual. Gracias por acompañarnos en la tarde de NTN 24. Muchísimas gracias, Carlos. Te agradezco mucho la invitación. Y nos vamos